buenas noches, amigos de esta misma semana. Buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Esta noche tenemos muchos temas calientes a tratar. Sí, señor. El Congreso estuvo de lo más movido, tanto con la ley electoral como la de fideicomiso. Asimismo, enfrentados la oposición y el gobierno con estos temas neurálgicos. También vamos a hablar sobre la economía y en ese sentido algunas buenas noticias para la República Dominicana. No tanto para el mundo, en un informe del Banco Mundial. En la justicia, varios de los casos de corrupción, Jean Alain, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, que por cierto buscará su libertad esta próxima semana. Y señores, en el caso de Brasil, bueno, pues este intento de los bolsonaristas de dar un golpe a Lula, vamos a hablar sobre todas las implicaciones de esto y las similitudes con el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. Exactamente. Ese es el contenido de hoy. Regresamos en un momento. Bien, amigos, el Congreso, como dijimos en la introducción, estuvo muy movido esta semana y vamos a comenzar por una convocatoria que hizo el presidente Abinader para una legislatura extraordinaria que durará hasta el 15 de febrero. Él dice que el propósito de esta legislatura extraordinaria es para que se puedan aprobar proyectos de ley pendientes y cualquier otro que somete el Poder Ejecutivo. Es decir, que hay que estar pendiente a ver qué es lo que se va a someter. Exactamente, si se deposita algún otro proyecto. Pero mientras tanto, los que están pendientes y que han tenido la atención tanto de la bancada oficialista como de la oposición en los últimos días, es el proyecto de ley de regulación de fideicomisos públicos, el cual ha traído enfrentamientos, también el de régimen de compras y contrataciones públicas, así como también el de administración de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio. Bueno, en el caso de el fideicomiso, el gobierno acogió las propuestas de la coalición de áreas protegidas de la República Dominicana con el tema del fideicomiso de Pedernales, porque esa entidad había denunciado que dentro de los enormes terrenos para ese fideicomiso pro Pedernales había cantidad de zonas protegidas. Entonces, el gobierno se acercó, invitó a una reunión a esa entidad que defiende los lugares protegidos. Y entonces, en la Cámara de Diputados aprobaron la ley de fideicomiso en dos lecturas, miércoles y jueves, y entonces el gobierno afinó el asunto con los ecologistas. Vamos a ver primero la aprobación en la Cámara de Diputados. En primera lectura el miércoles, en segunda lectura el jueves. Ahí estamos viendo las Sí, pero audiencias. fíjate que esas sesiones tuvieron sus momentos agrios Sí, porque cuando se aprobó en primera lectura, José Horacio Rodríguez también se había hecho eco de la denuncia que había hecho la coalición de áreas protegidas ajá. y le había exigido al hemiciclo que no aprobaran el proyecto hasta tanto se hiciera un levantamiento para determinar si efectivamente habían áreas protegidas dentro del alcance de ese fideicomiso y lo quisieron freír en aceite, le dijeron de todo, que eso era que él se oponía al desarrollo de Pedernales, tú sabes, el tipo de Tú manipulación sabes que que siempre eh, se utiliza. sí, sí, exactamente. Por ejemplo, cuando se recuperó Bahía de las Águilas de manos de los ladrones que intentaron robársela con un chanchullo que hicieron entre Bienes Nacionales y el IAD en el gobierno de Balaguer, y en los gobiernos del PLD siguieron intentando quedarse con eso y lograron complicidades también. Y lo que alegaban los ladrones era
eso es desarrollo, dejen que eso se desarrolle. Sí, el desarrollo de los ladrones, obviamente. Claro, por supuesto. Claro. Entonces, bueno, José Horacio Rodríguez llevó esa misma bandera, esa misma campana al Sí, hemiciclo y como te digo, lo querían asar. Los sí. diputados que estaban dispuestos a aprobar eso, pam, 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 de una a otra. Pero si no se hubiera hecho esa denuncia, hoy estuvieran casi 6 millones de metros cuadrados de Así áreas es. protegidas dentro del alcance de ese fideicomiso. Así mismo. Entonces, entonces hay que tener ojo a quiénes son las voces responsables dentro del Congreso Nacional. Y luego los mismos que estaban criticando, diciéndole a José Horacio que era porque él era un popi, que no le importaba el desarrollo de Pedernales, los mismos Sí. aprobaron la adenda del presidente que sacaba esos 6 millones de metros cuadrados de ahí. Claro, porque finalmente hicieron lo correcto, es decir, el gobierno llegó a ese acuerdo con la Coalición para la Defensa de Áreas Protegidas. Eh, lo que hicieron fue que se reunieron en el Ministerio de Medio Ambiente con el ministro Seara Hatton y el ministro de la Presidencia, Joel Santos, y allí hablaron con Luis Carvajal y con otros directivos de los ecologistas. Entonces, el gobierno reconoció que había 6 millones de metros cuadrados de áreas protegidas dentro de esa adenda, Ajá. pero dijo que la intención era preservarlas. Ah, sí, pero eso hay que ponerlo claro. Entonces ahora sí se puso. Las Ujú. autoridades y los ambientalistas validaron entonces las coordenadas que están contempladas en ese contrato y redactaron el cambio necesario en la adenda para que eso no se toque. Bueno, llegaron Ujú. a ese acuerdo, lo aprobaron, pues muy bien. Mira, y este es un excelentísimo ejemplo del tema de los fideicomisos públicos, que ha sido otro tema de discusión esta semana, la ley para regular los fideicomisos públicos, porque todo depende muchísimo de cómo se haga el contrato de cada fideicomiso. Y Claro, mira cómo estaba el Congreso dispuesto a aprobarlo así como eso estaba, dejándole 6 exactamente. millones de metros cuadrados de área protegida. Sí, Y ya tú eso iba sabes. óyeme, eso iba a pasar, ellos tenían la mayoría para pasarlo. Tú José sabes, Horacio estaba solo ahí con su mano sí, levantada. Todos tú los sabes, otros estaban dispuestos. tú sabes que está dentro de esas coordenadas. Bahía de las Águilas, Playa Blanca y 3 o 4 playas más, que son preciosas, que las que se menciona solamente es Bahía de las Águilas porque realmente es impresionante, pero ahí hay 4 o 5 playas más preciosas también. Entonces, fue muy oportuno. Los ambientalistas hacen un buen trabajo. Aquí hay gente que dice que fuñen demasiado la paciencia. No, defienden Ujú. el patrimonio de todos los dominicanos y sobre todo el patrimonio natural, el medio ambiente. Entonces, después de eso, la Cámara de Diputados aprobó la adenda con 104 votos favorables en primera lectura y 54 abstenciones. Y luego se aprobó en segunda lectura. Entonces, la remitió al Senado, que ya convocó para el jueves de la próxima semana la sesión para someter esa ley. Los partidos de oposición se oponen, obviamente, y No, rechazan. pero en este caso se oponen a la ley de fideicomiso público, porque para Sí, aprobar lo de Pedernales, ahí estaban casi todos de acuerdo, ¿eh? sí, Ahí casi todos estaban de acuerdo. sí, Hubo una abstención de algunos diputados, pero la mayoría estaban de acuerdo. así es. Bueno, la mayoría de los oposicionistas rechazan la ley de fideicomiso, eh, y hay una entidad que no tiene intereses políticos, que es Participación Ciudadana, que sí expresó su preocupación. Vamos a ver. Viendo y leyendo el proyecto de ley, a mí particularmente, que me considero un conocedor en materia sustantiva de los fideicomisos, por mi área profesional, no me queda claro cuál es la función específica que buscan, porque el espíritu de un fideicomiso es separar un patrimonio propio para declararlo autónomo y ponerlo en la administración de un tercero. Sin embargo, como está estructurado el proyecto de ley,
el fideicomitente, que viene siendo el Estado que aporta el patrimonio, controla todos los aspectos de decisión del fideicomiso. Entonces lo que se está usando básicamente es una pantalla. Entonces tú preguntas, ¿con qué fin? Y bueno, la preocupación de participación ciudadana es que en esta ley se deje fuera el tema de compras y contrataciones, que se deje fuera Sí. que los fideicomisos tengan que atarse a las regulaciones y a la supervisión de compras y contrataciones para poder ejecutarse. Entonces dicen que se van a regir por los principios de compras y contrataciones, pero no que se atañen a la ley, que no es lo mismo. Sí. Tú puedes No decir, sí, es, sí, nosotros vamos a usar los mismos principios, pero el tema es que la ley de compras y sí. contrataciones establece sanciones. Lo que Entonces, pasa es, sí, perdón. sí, la ley establece sanciones que lo que necesitamos saber es cuáles van a ser esos controles que va a tener la ley de fideicomiso público. Tú sabes que eso es un tigueraje, que nos regiremos por los principios. No, no, no. Los principios son de acuerdo al criterio de cada uno, pero la ley es la que dice, la Claro. ley es la que especifica. Entonces que no vengan con mambos raros, que lo hagan sujeto a la ley y que aprueben una buena ley, ¿verdad? Entonces, delegados de varios partidos de oposición, por otro lado, se refirieron a la ley electoral y reconocieron y saludaron que los legisladores del PRM estuvieran de acuerdo con llegar a un consenso para la aprobación de esa ley electoral. Escuchemos lo que dijo el presidente del PRM, José Ignacio Paliza. Hemos instruido a nuestras respectivas bancadas, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, pero fundamentalmente en la Cámara de Diputados, donde reposa la pieza, a que se pueda construir el mayor consenso posible con la Junta Central Electoral y con todos los partidos del sistema en relación a esta ley. Recordarán ustedes que la semana pasada en este programa hicimos advertencias acerca de que parecía haber una conspiración de legisladores de diferentes partidos, incluyendo el oficialista, para dejar a la ley electoral sin dientes, para que no se pueda sancionar las violaciones a la ley electoral. Por ejemplo, sin sanciones para el que compre votos, sin sanciones para el que se excede en el gasto de la publicidad. Y así no puede ser. Es que hay varios temas que hay que modificar en esto que fue primero aprobado en el Senado, que luego se envió a la Cámara de Diputados y que ahora tiene que regresar otra vez porque tienen que conocerlo en segunda lectura, está en discusión, etcétera. Bueno, pues hay otros temas también, aparte del tema de las sanciones que pueda establecer la Junta Central Electoral. Es que, por ejemplo, dejaron fuera el tema del equilibrio de género. Eso que decía que no más de un 60 ni menos de un 40, igual para ambos géneros, o sea, que ninguno de los dos géneros tenga ni más del 60 ni menos del 40. Eso se lo llevaron. Se supone que debíamos haber avanzado, que se debió haber establecido la igualdad, la equidad, el 50-50, pero no, al contrario, lo que hicieron fue quitar el tema del equilibrio del 60-40, lo cual por supuesto perjudica a las mujeres porque las cúpulas de la mayoría de los partidos, o prácticamente todos, están mayoritariamente compuestas por hombres. Pero Mira, bueno, está también el tema de los topes en los gastos de campaña y a eso se refirió esta semana también Guillermo Moreno. sí, sobre lo de las mujeres, Diana, vale la pena buscar la lista de votos de esa sesión, eso está en la Cámara de Diputados, eso se queda registrado, para saber quiénes son enemigos de la participación de la mujer, para que lo sepan las mujeres fundamentalmente. Y en el Senado también, porque pasó por los dos lados. Sí, exactamente. Bueno, y efectivamente, ya que mencionas a Guillermo Moreno, el presidente del partido Alianza País exigió a la Cámara de Diputados que incluyera la reducción del tope de gastos en campaña en la reforma de la ley electoral
para evitar que dinero sucio financie candidaturas en el 2024. Porque él dice que con la ley actual no se garantiza un proceso electoral transparente. Bueno, y los hechos lo han dicho en la práctica. Sí, Vamos a claro. escuchar. Ejemplos hay de sobra. Para nosotros eso es inaceptable, porque el actual régimen de tope de gastos es lo que da lugar, entre otras cosas, a una gran inequidad en el proceso electoral. La ley actual permite que un candidato, por ejemplo, a la presidencia de la República, pueda tener el equivalente a 122.50 pesos por cada elector. Y bueno, Opción Democrática también está pidiendo que en esa modificación que quieren que se le haga a la ley electoral, además se bajen los topes Claro. tanto para la candidatura presidencial como para los de senadores, los de diputados, lo que puede gastar cada candidato en una campaña, porque esas cifras son imposibles para los ciudadanos comunes. Y por, Claro. y por eso entra tanto negocio oscuro dentro de la política. Porque ¿qué ciudadano común se puede buscar 30, 40 millones de pesos para pagarse una candidatura a senador? ¿Cuántas personas pueden hacer eso? Bueno, lo cual le destruye el derecho constitucional a elegir y a ser elegible. Es decir, la gente dice ya ser elegido. No, nadie tiene derecho a ser elegido. Eso no es un derecho. A ser elegible es el derecho. Entonces, obviamente, si el tope son un chorro de millones de pesos, solo un pequeño grupito puede ser elegible. Esa es la realidad. Entonces, pero aquí se ha legislado en contra de los derechos de la gente, de los ciudadanos. Y fíjate, hablando de lo de Guillermo Moreno, fíjate que él le pidió al presidente Abinader que convocara la legislatura extraordinaria para que se puedan conocer las reformas de la ley electoral, y así lo hizo. Finalmente, en el día de ayer, creo que fue anteayer. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, el estado de la economía en el mundo, según el Banco Mundial, y en la República Dominicana, según también el Banco Mundial. Bueno, el Banco Mundial emitió su informe de las perspectivas económicas para este año 2023. Hizo un informe mundial y también por cada país. Dentro de la sombría situación internacional, como la describe, le da a la República Dominicana un pronóstico muy positivo. Lo que dice el Banco Mundial sobre la economía internacional es que el crecimiento global se ha desacelerado hasta el extremo de que la economía global se acercará peligrosamente, palabras textuales, a una recesión este año debido al débil crecimiento en las principales economías. Estamos hablando de Estados Unidos, de Europa y de China, casi nada. Sí, los gigantes. De las tres, dice el Banco Mundial que Estados Unidos es el que va a sortear un poco mejor esta crisis, pero con un crecimiento de un 0.5%, no más de ahí. Y cuando una economía tan grande como la de Estados Unidos crece tan poco, eso se siente en el mundo entero. Y entonces tenemos la situación de China, que evidentemente repercute en el mundo entero. China nuevamente está teniendo problemas económicos por el rebrote del COVID que se está viviendo en ese país. Y entonces cuando a China se le afectan su cadena de suministros y todo lo demás, se afecta el mundo entero porque China es el productor del mundo. Entonces, lo que están advirtiendo los organismos internacionales, no solamente el Banco Mundial, ya lo advirtió también el Fondo Monetario Internacional, es de una recesión para principios del 2023. Tanto que el Banco Mundial reduce el pronóstico que había hecho de crecimiento mundial de un 3%, lo reduce a 1.7%, a casi la mitad. Sí, eso era lo que ellos habían proyectado del crecimiento de la economía en el mundo para el 2023.
y ahora dicen no, ya no es un 3, es un 1.7. Entonces, eso es el tercer crecimiento anual más pequeño en 3 décadas. Esto después de la recesión de la crisis financiera mundial del 2008 y luego la de la pandemia del 2020. Esta será la tercera en esa categoría. Entonces, Mira, ellos advierten perdón, que va... perdón. Entonces, ¿qué significa eso? Que habrá, dice el Banco Mundial, alta inflación y elevadas tasas de interés, que es la forma en que las potencias se cuidan en ese sentido. Sobre todo, dice el Banco Mundial, si el COVID-19 se sigue expandiendo y si empeora la guerra en Ucrania. Entonces, las altas tasas de interés en las economías desarrolladas como Estados Unidos y la Unión Europea, entonces van a atraer inversiones de países pobres. Y eso debilita a los países pobres porque baja la inversión interna de ellos. Entonces, las altas tasas de interés, por otro lado, que van a disponer todos los bancos centrales de las potencias, eso frena el crecimiento económico de países en desarrollo en momentos en que se sigue complicando la invasión rusa a Ucrania, ¿verdad? Y el consecuente aumento de precios de alimentos y de commodities, como dicen, es decir, de materias primas para hacer alimentos. Esa es la situación. Lo que pasa es que las economías más grandes han estado elevando sus tasas de interés para combatir la inflación, para tratar de bajar la inflación. Eso está afectando ya a esos propios países, porque evidentemente, aunque la medida sea necesaria para bajar la inflación, eso afecta directamente a la gente. Que te aumenten la tasa de interés afecta tu capacidad de pago del préstamo de tu casa, del préstamo de tu vehículo, de cualquier compromiso financiero que tú tengas, lo afecta. Entonces, eso está afectando la capacidad adquisitiva de miles de millones de personas alrededor del mundo e incluso su capacidad para honrar esos compromisos financieros, lo cual también es peligroso para la economía. Así que tienen que hacerlo, tienen que ir aumentando las tasas, pero tienen que cuidarse de no hacerlo tan rápido y tan fuerte que afecte la capacidad de pago de la gente. Pero de todas maneras, eso va a ocurrir. Lo que tienen que tratar es de hacerlo lo más lento posible. El año pasado, economías tan grandes como Estados Unidos, como la Unión Europea, aquí mismo donde yo estoy en Canadá, hicieron varios aumentos consecutivos de las tasas de interés que ya se vislumbra y se pronostica que van a continuar en este 2023. Entonces, Diana, ese que es un mecanismo que usan para cuidarse de la inflación y de la recesión, digo, de la recesión, pero produce un efecto inflacionario. Al aumentar las tasas de interés, ¿qué pasa con las personas que tienen dinero depositado para ganar intereses aquí en la República Dominicana o en cualquier país que no está entre los altamente desarrollados? Lo que pasa es que el que tiene su dinero aquí dice, pero en Estados Unidos están pagando una tasa de interés muchísimo más alta y saca su dinero de aquí y se lo lleva para allá. Y ese es el peligro. Ellos se defienden ellos y de paso nos llevan entre las patas a nosotros. En cuanto al pronóstico del Banco Mundial para la República Dominicana específicamente, la saca del contexto. Dice que entre las economías más grandes del Caribe, el crecimiento de la República Dominicana promediará, oye cómo lo dice, un sólido 4.9% en el 2023 y también en el 2024. Entonces, ese porcentaje es superior al 4.6% que pronosticó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL, que ya es bastante bueno en estas circunstancias. Lo que quiere decir es que tanto la CEPAL como el Banco Mundial están pronosticando un excelente año económico para la República Dominicana. Sí, mientras en América Latina y el Caribe el Banco Mundial está esperando un desaceleramiento. Pero mira, Valdés Albizu, el gobernador del Banco Central,
digamos que su pronóstico concuerda también con el que ha establecido Sí. el Banco Mundial. Él estimó un crecimiento del 4.5%, un poquito por debajo que el que está fijando el Banco Mundial para la República Dominicana. Héctor Valdés Albizu ha sido gobernador del Banco Central durante mucho tiempo. Lo fue con Balaguer, lo fue con el PLD Lionel, lo fue con el PLD Danilo y lo es ahora con el PRM Abinader. ¿Por qué se ha mantenido tanto tiempo ahí? Los partidos cuando están en la oposición dicen que los datos optimistas que él da son mentiras, pero cuando llegan al poder lo dejan a él. Nosotros en este programa tiene 30 y pico de años ya, siempre cuando nos hemos referido a lo que dice Héctor Valdés Albizu desde el Banco Central acerca de la economía, siempre hemos dicho, sí señor, el crecimiento es cierto, lo decíamos cuando Balaguer, cuando Lionel, cuando Danilo, es cierto el crecimiento, que está injustamente repartido es otra cosa, pero el que sí crece. De hecho, la economía dominicana tiene más de medio siglo creciendo. Entonces, por encima de América Latina. Entonces, siempre hemos hecho ese señalamiento. Él Claro, nunca el tema es que ha dicho lo que no es. Ahora, lo que hemos crecido, el pueblo dominicano debería estar mucho mejor. Pero porque el problema no está en si crece o no crece. Crece. Es lo mal repartida que están las riquezas en este país y los derechos económicos de todos. El turismo, que es la principal fuente de entrada de divisas de la República Dominicana, el año pasado fue récord en cantidad de visitas de turistas. 7 millones y pico. Entre los cuales hay 1.300.000 y pico de mil cruceristas. Ya se está incrementando la visita de cruceros. En estos días llegó aquí el crucero más grande del mundo. Y diciembre del 22 rompió los récords para un mes con más de 700.000 turistas. Y las divisas generadas por todos esos turistas se calcula en 8.000 millones de dólares. Entonces, por eso el presidente Abinader habla con este optimismo. Aún en unas circunstancias externas de las peores en décadas. Y estamos avanzando a un ritmo que es mayor de la mayoría de los países, que algunos tienen problemas incluso de retroceso, pero nosotros siempre iremos avanzando y mejorando la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos con otro de los temas calientes de este arranque del 2023 y son los casos de corrupción en la justicia. Vamos a hablar sobre el caso de Jean Alain Rodríguez, que está buscando su libertad, Alexis Medina Sánchez, Quevedo, la lotería, todos estos casos con informaciones esta semana. Esta misma semana. Bueno, vamos a empezar este bloque con los casos de corrupción en la justicia y varios de los imputados que están buscando su libertad. Vamos a empezar primero por el caso Medusa, donde los abogados del ex procurador Jean Alain Rodríguez están solicitando el cese de la prisión preventiva que él está cumpliendo en la cárcel de Lajayo, alegando que ya él cumplió los 18 meses de prisión preventiva que le fueron impuestos. Un cese simple, porque la ley no contempla una medida paulativa, sino lo único que dice es cese. Bueno, ¿cuál será la discusión? El tema es que es verdad que la ley dice que son 18 meses. Habría que ver si el Ministerio Público convence al tribunal de que este imputado ha dado señales de que tiene mucho potencial para escapar a la acción de la justicia. Aquel incidente en un avión, el hecho de que dejó operativos de espionaje en la Procuraduría, que lo fueron desmantelando después. El informático que él tenía ahí, que tenía todo el mundo espiado, duró un tiempo ahí adentro, con todos esos dispositivos funcionando.
Es decir, Sí, ellos oían lo que decían los procuradores y toda la cosa. Y no podemos olvidar que le hizo una broma al Ministerio Público. Lo fueron a allanar y le abrieron una caja fuerte que tenía en un apartamento de él. Y él dejó saber que él sabía que lo iban a allanar. Es decir, que tenía él espiado al Ministerio Público. Le dejó un racimo de plátano para burlarse del Ministerio Público. Y por eso fue que la juez le dictó prisión. Porque un criterio para la prisión preventiva es si el imputado tiene un potencial de escapar al proceso y de distraer pruebas. y de distraer pruebas, Que puede, exactamente. o de intimidar testigos también. Todos esos son elementos que se toman en cuenta y como tú dices, hay que ver ahora si el Ministerio Público puede demostrarle al tribunal que sigue existiendo ese peligro o que todavía puede tener acceso para eliminar algún tipo de elemento probatorio, de evidencia, que pueda hacer que los jueces lo mantengan en prisión. Lo que hemos visto en los últimos que han salido en libertad, pero no en libertad pura y simple, sino en un cambio de medida de coerción, o sea, que Prisión salieron de domiciliaria. prisión, exacto, salieron de la cárcel de Najayo, pero con otros tipos de medida de coerción impuestos, como prisión domiciliaria, como el grillete, como impedimento de salida. Lo que hemos visto es que los jueces han terminado determinando que al cumplirse la prisión preventiva que le fue impuesta, pues ya no podían mantenerlo en esa situación. Obviamente, si ellos violan cualquiera de esas medidas de prisión preventiva, o si se puede determinar que después de haber salido de prisión han tratado de contactar testigos, etcétera, podrían volver nuevamente, le podrían volver a imponer la prisión preventiva. Exactamente. Bueno, los abogados de Alexis Medina Sánchez solicitaron declarar nulo el proceso del caso Antipulpo y declarar nulas las acciones del Ministerio Público bajo el argumento de que esas investigaciones fueron realizadas de manera irregular. Bueno, son patadas voladoras, ¿verdad? Algo tienen ellos que hacer. Otro caso. Y mira, y este también está ligado a los gobiernos del PLD, es el de el guagüero Quevedo, Arsenio Quevedo. Ese está en la justicia acusado de muerte de 2 choferes de Fenatrano. El Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó el juicio de fondo contra Arsenio Quevedo y otros 3 imputados acusados de cometer estos crímenes en el 2015. Otro caso también que ha dado de qué hablar esta semana es el caso del fraude de la lotería, porque ya el Ministerio Público inició la presentación de las pruebas en el juicio de fondo a los implicados en ese fraude, en los sorteos de la Lotería Nacional, con la participación de varios testigos. El tribunal cesó la prisión preventiva a los últimos 2 imputados que estaban en la cárcel. Bueno, los 3 primeros casos que señalamos son de exfuncionarios acusados de corrupción desde el gobierno del PLD, y el último caso, el de la lotería, es actos de corrupción en este gobierno. Vamos a hacer una pausa y regresamos en el final con Brasil. No se lo pierdan, algunos datos muy, muy interesantes. Esta semana comenzó con una incursión el domingo de los bolsonaristas a los edificios de los 3 poderes del Estado brasileño. La sede del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Una imitación del ataque al Capitolio que hizo la gente de Trump después de perder las elecciones. Y Bolsonaro es un imitador de Donald Trump. Y lo vamos a mostrar, ¿verdad? Porque son los hechos lo que dicen esto. Además de que se llevaban muy bien. Recordemos que durante la pandemia de COVID-19, él fue con un equipo de gente a visitar
un equipo de su gente, a visitar a Donald Trump a su club privado de Mar-a-Lago, Florida. Y de allí salieron contagiados. Los dos negaban el COVID-19 en ese momento, decían que no, que eso no era verdad. Y de ahí salieron varios contagiados de COVID-19. Y Entonces, lo que le costó esa actitud, tanto de Bolsonaro como Trump, a los Estados Unidos y a Brasil, que fueron de los países de América que acumularon la mayor cantidad de muertes por COVID-19. exactamente. Bueno, ahí ven ustedes cuál fue la consecuencia para el pueblo estadounidense y para el pueblo brasileño de estos dos tipos, ¿verdad? En el caso, déjeme decirle, Estados Unidos y Brasil primero y segundo en muertes en el mundo. En Brasil, 36 y pico de millones de casos, 36 millones con 695,000 muertes. Y Estados Unidos, 101 millones de casos con 1.011.000 muertes. Pero es decir, mira, muertos sí, por millones fue la sí, consecuencia. así mismo, así mismo. Pero vamos a volver al tema político, porque Sí. desde que Lula ganó las elecciones hace ya unos 2 meses y medio, pues los bolsonaristas han estado en negación y habían hecho antes ya de esta última, el domingo, bueno, el mismo día de las elecciones, bloquearon una cantidad de carreteras en Brasil y Sí. eso duró durante varios días. Tuvieron que mandar a quitarlos con orden judicial a camioneros y seguidores de Bolsonaro que prácticamente bloquearon y paralizaron medio país, negándose a que se produjera primero la declaración de Lula como ganador y luego más tarde a que se produjera el cambio de gobierno. De hecho, llegaron a hacer manifestaciones donde fueron hasta las sedes de las Fuerzas Armadas, manifestaciones multitudinarias de bolsonaristas, a pedirle al ejército que diera un golpe de Estado y dejara a Bolsonaro ahí. Así es. Bueno, no lo pudieron dar. Pero fue un calco de lo que hicieron los trumpistas en Estados Unidos. Así se comporta la derecha. Y eso es un movimiento mundial. La extrema derecha, sí. La extrema derecha, sí. Han avanzado en varios países, en Europa, y son de la gente que dicen, bueno, esto no es cuestión de quién tiene razón, esto no es cuestión de quién dice la verdad, es el que más cosas divulgue. Y como eso se posibilita tanto con las redes hoy día, tienen equipos que se dedican a eso. De hecho, la gente que le hacía ese trabajo a Trump en Estados Unidos, le hicieron el mismo trabajo a Bolsonaro en Brasil, el mismo tipo de campaña mediática. Bueno, mira, en el caso de ahora de este ataque a las sedes del gobierno en Brasil, otra de las similitudes con lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero del 2021 es todo el tiempo que tardó Bolsonaro en salir a repudiar esa acción. Ustedes recuerdan que Trump Él no la repudió, ¿eh? No, Él no la repudió. y fue bastante blandito con Oh, la no, condena. oye, qué eufemismo fue que usó. Sí. Que lo del asalto a las sedes de los poderes estaba fuera de orden. Esa fue su condena. Sí, 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 sí. O sea, a una turba de gente que entró y destrozó las sedes gubernamentales. Eso está fuera del orden. Pero recuerda tú, y es algo de lo que ha salido en las audiencias que se han estado haciendo en Estados Unidos para investigar el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, todo el tiempo que esperó Donald Trump para salir a pedirle a su gente que se retirara de ahí. Pero fue lo contrario. Pero le dijo que fueran. Sí, pero después, cuando se vio el desastre, como medio gabinete suyo, de su gente, le dijo, tienes que salir a terminar con esto, tienes que salir públicamente a pedirle que se retiren, tienes que hacerlo, y él no quería.
Negado, negado. Y al final cuando lo hizo fue a regañadientes y también con un discurso casi pasándole la mano a los protestantes. Él fue que convocó eso. Sí, bueno, pues en el caso de Bolsonaro también esperó horas y horas y horas para salir a decir algo. Sí. Lo hizo por Twitter. Recuerden que él no está en Brasil, él está en los Estados Unidos. En Florida. En la Florida, y después entonces informaron que estaba malo de un dolor en el abdomen y que lo habían internado. Sí, así es. Bueno, recuerda que Trump fue el que convocó la marcha al Capitolio. Fue él que la convocó y agitó. Bueno, aquí tanto el presidente Luis Abinader como el expresidente Leonel Fernández y otros dirigentes políticos repudiaron esa tentativa de golpe de Estado en Brasil. No, prácticamente el mundo entero lo condenó, mostrando además el apoyo que tiene Luis Ignacio Lula da Silva, el apoyo internacional que tiene, que realmente... Bueno, yo diría que no es Lula el que tiene ese apoyo. Es la democracia. democracia. Es la democracia. Salió a condenarlo la Unión Europea, salió a condenarlo Estados Unidos, salió a condenarlo Latinoamérica prácticamente China. entera. Hasta China y Rusia salieron a condenar. Sí, Rusia, sí. Sí, a respaldar la democracia. Salieron China y Rusia. Sí, también. sí, exacto. Entonces, eso evidencia que también este tipo de hechos de los seguidores de Bolsonaro no van a encontrar eco ni apoyo a nivel internacional. Bien, amigos, pues gracias por su compañía. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana con su familia. Una semana que viene llena de realizaciones positivas y los esperamos el próximo sábado. Así es, a las 7 de la noche aquí en Telesistema 11.